Hola, soy José Manuel Fernández y les voy a presentar mi análisis económico como parcial de economía. Eh, Quiero empezar hablando de la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio de la economía, no es el estudio de la economía, es la parte de la economía que se encarga de observar la economía en grupos, o sea, como naciones, departamentos, etcétera, etcétera. Se diferencia de la microeconomía porque la microeconomía se encarga del individuo, cómo funciona el individuo en la economía. Parte de la microeconomía está el crecimiento económico. Eh, de todo esto voy a hablar más a fondo cuando haga el análisis en sí. Eh, la política fiscal, la política comercial y eso es de lo que voy a hablar más que todo en este video. Entonces quiero hablar sobre uno, la inflación. La inflación es cuando una moneda o empieza a valer más o menos con respecto a otra cosa. En este caso creo que se mide con respecto al dólar. Eh, y también mide como la diferencia de lo que cuesta algo a futuro y puede ser o más alto o más bajo. En el caso de Colombia podemos observar que eh, se esperaba un 3.3% de inflación cada año desde 2019, pero debido a la pandemia, eh, este número bajó a 1.4% con respecto a 2019. Eso significa que los precios no subieron mucho comparado con el otro año. Esto personalmente me parece muy bueno porque permite a la gente seguir comprando los productos por el mismo dinero. Eh, Pero ahí entra otro problema que lo vamos a abordar con el crecimiento económico. El crecimiento económico en Colombia estaba, según el Banco Mundial, estaba establecido para que siguiera creciendo exponencialmente. Para, para 2019 ya había crecido 3.3% con respecto al anterior año. El problema es que, pues, repito, llegó la pandemia. La pandemia hizo que la economía decreciera 6.8% con respecto a 2019. Esto se dio por dos factores. Uno, la gente dejó de poder pagar impuestos debido a que ya no podían trabajar debido a la pandemia. Y también debido a la pandemia, el Estado empezó a dar subsidios que hizo que el Estado entrara en mayor deuda con el Banco Mundial, en este caso. Eh, Esto nos llevará posteriormente a la reforma tributaria. Pero por último, tenemos que hablar de las políticas tributarias de Colombia. Podemos ejemplificar esto con el IVA, pero la verdad no tengo muy claro cómo ejemplificar eso sin que fuera muy general. Entonces lo voy a dejar ahí. Am, entonces, ahora, debido a los problemas que hubo en 2020, el gobierno necesitaba recaudar más dinero en menor tiempo, en este caso en 2021, em, dejando aparte, obviamente, otros gastos que al pueblo le parecerían estúpidos, como la cuestión de los aviones y las camionetas blindadas, que son gastos estatales que uno no ve muy necesarios em, en general. Además, aparte de eso, Colombia pidió demasiado, entró demasiado en deuda con la comunidad internacional para poder mantener esos subsidios que estaba dando, porque, repito, la gente no era capaz de pagar tantos impuestos comparado con el otro año. Y por eso llegó la reforma tributaria. La reforma tributaria, podemos ver, falló completamente por apelar al pueblo, porque pedía a un pueblo que probablemente sigue sin poder pagar, porque seguimos en pandemia, un pago mayor de impuestos. Esto fue desde el añadirle a más productos el IVA o y añadirle impuestos a que no tenían que pagar antes otras personas, es dándole como más espacio de error a la persona dependiendo de lo que reporte. Y ya para terminar, con respecto a la reforma tributaria, yo creo que esa no era la manera, o por lo menos no es el momento para hacer una reforma tributaria, porque si los colombianos no son capaces de pagar una deuda que
como antes, en este momento es aún más difícil que paguen aún más dinero al Estado y además el Estado no es muy popular. Y ya para concluir, quería agradecerle a Sofía y también a usted, profe Francis, por el semestre. Gracias por escucharme.